Quiero saludar a los organizadores de esta muy interesante conferencia internacional, Los pueblos indígenas en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me refiero en particular a la Secretaría General Iberoamericana y por supuesto a la Agencia Española de Cooperación Internacional y particularmente al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para América Latina y el Caribe. En América Latina y el Caribe, la implementación de los derechos de los pueblos indígenas es un asunto prioritario y constituye una condición necesaria para lograr la igualdad en la diversidad. Es por esto que la CEPAL está proponiendo la plena inclusión de los pueblos indígenas en la implementación de la Agenda 2030. Se trata de lograr las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar la igualdad, para ejercer la plena titularidad de derechos con dignidad, con autonomía y reconocimiento recíproco. Es importante reconocer que los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas conllevan la necesidad de reconocer la diversidad cultural y respetar la autonomía de estos pueblos, así como el consentimiento libre, previo e informado respecto a todas las acciones que se emprendan o que emprendan los estados y que los puedan afectar. En este contexto, se trata de garantizar el derecho a la información, que es un tema crucial, puesto que la información constituye no solamente una herramienta técnica para la definición de acciones estatales, sino también un recurso político para ejercer sus derechos y contribuir así a la democracia y al buen gobierno. Acceso a la información, a la justicia y a la participación plena es lo que nosotros reconocemos como un buen gobierno. Es por eso que desde inicios de este siglo y de manera sistemática, la CEPAL impulsa una serie de actividades que contribuyan a la inclusión de los pueblos indígenas, sobre todo en las estadísticas oficiales, especialmente en los censos de población, en los registros, en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el uso de esta información, tanto en el ámbito de los órganos estatales como de organizaciones indígenas y del sector privado. Y así que los pueblos indígenas participen en la generación de conocimiento, actualizando la información sobre sus condiciones de vida y ellos mismos puedan recomendar políticas. Se trata de romper el silencio estadístico y dar un salto cualitativo, porque esto en 1990 solamente 4 de los 20 países de América Latina incluían información sobre los pueblos indígenas en los censos. Pero en esta década se prevé que la totalidad de los países incluyan en los censos la información, pero con base en un proceso de autoidentificación. Y el desafío no es menor si tomamos en cuenta que en la región existen más de 800 pueblos indígenas con una población cercana a 45 millones y que poseen una gran diversidad demográfica, territorial y sociopolítica entre países y al interior de estos. A ello se suman las desigualdades profundas que atraviesan a la región y que se agudizan cuando se examina la situación, especialmente de las mujeres, de los niños, niñas, jóvenes, personas mayores indígenas y de los hombres también. En los últimos años hemos observado también un grave aumento de conflictos socioambientales relacionados con el control, el uso de los territorios y sus recursos naturales. La expansión de las empresas exportadoras y extractivas de los recursos naturales han ocasionado graves impactos ambientales y también afectaciones a los derechos, intereses, territorios y recursos de los pueblos indígenas. También el proceso de urbanización no ha sido ajeno a las poblaciones indígenas. En algunos países ya la mayoría de las personas indígenas viven en ciudades, algo que implica otro reto para las políticas públicas, puesto que en muchos casos los miembros de estos pueblos quedan sometidos a condiciones de extrema pobreza, viviendo en zonas marginales, con graves dificultades para acceder a servicios básicos, sin acceso a empleos dignos y, desde luego, un resultado de la discriminación estructural que los afecta. Por eso debemos progresar en la construcción de ciudades étnicamente diversas. En la última década, los países sí han realizado progresos en el diseño e implementación de políticas
y de programas, pero especialmente en algunos rubros, como es la salud y la educación intercultural. Han mejorado, pero también tenemos que mejorar todavía más en las áreas de salud sexual y reproductiva, porque en verdad el embarazo adolescente afecta mucho más a las niñas y a las mujeres indígenas. Estas brechas persisten y se reflejan en inequidades estructurales que se expresan, por ejemplo, en una mayor mortalidad infantil y mortalidad materna en todos los países, que sigue siendo mucho más elevada entre los pueblos indígenas. También es cierto que registramos algunos avances respecto al acceso de niños, niñas y jóvenes indígenas al sistema educativo, pero sigue habiendo brechas significativas, especialmente en lo que se refiere a sus lenguas originarias. Esto evidencia también una pérdida intergeneracional del idioma indígena, que es un elemento clave para la identidad y reproducción sociocultural de los pueblos. Amigas y amigos, hoy podemos afirmar que nuestra región se encuentra en una dinámica de trabajo sumamente favorable para impulsar la plena inclusión de los pueblos indígenas en la Agenda 2030. Tenemos que aprovechar la arquitectura regional que existe para articular la implementación de la Agenda Global, el Plan de Acción de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, y para ello invitamos al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, a las organizaciones de los pueblos indígenas y a los organismos gubernamentales a cargo de los asuntos de pueblos indígenas a sumarse al Foro de los Países para el Desarrollo Sostenible de los países de América Latina y el Caribe. Ese es el contexto al que los invitamos a participar. Me alegro mucho que esté entre ustedes Myrna Cunningham, que es una de las personas con la que más hemos colaborado para avanzar en los derechos de los pueblos indígenas. Queremos invitarlos entonces a participar en este Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible, que es una instancia intergubernamental que se creó el año pasado y que este año en abril celebró su primera reunión. Este es un espacio en donde proponemos que se incorporen los pueblos indígenas, la sociedad civil y todos los actores para tener una discusión de alto nivel y ver cómo podemos incorporar mejor las necesidades y las acciones que propongan las organizaciones de los pueblos indígenas. Esperamos contar con ustedes el próximo año, en el 2018, que se celebrará este foro nuevamente en México y que incorporará, por cierto, al sector privado, a la academia, la sociedad civil y esperamos a los representantes de los pueblos indígenas. Estamos seguros y convencidos que los conocimientos ancestrales, las innovaciones y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas para la conservación y la utilización sostenible, por ejemplo, de la diversidad biológica, así como el desarrollo de las diferentes modalidades colectivas de las economías indígenas, de la medicina tradicional y de muchas otras áreas como la agricultura, ofrecen una oportunidad valiosa para la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo basado en un cambio estructural hacia la igualdad y la sostenibilidad. Es fundamental el reconocimiento del aporte de los pueblos indígenas en los retos que trae consigo la Agenda 2030. Muchas gracias.